día de hoy vamos a hablar de un tema que es desafortunadamente más común de lo que pensamos y que se nos va de la mano a todos. El ponente de hoy es un ponente de lujo, miembro de la Academia Mexicana de Universidad. Es un entusiasta colaborador en toda la cuestión académica, es coordinador de la Academia Mexicana en el área metropolitana y 106 estados más. Entonces hace trabajar a todos los académicos en su trabajo. Él tiene un programa en la escuela naval, que es un programa muy bonito, con todos los sábados sesiones y seminarios en la Facultad de Medicina y de Enfermería también de la Secretaría de Marina. Es un programa que ha sido empleado en otras partes y finalmente es asesor médico por proyectos médicos legales. Si siguiéramos todas las presentaciones, todo lo que tienen, pues nos tardaríamos mucho y no podríamos avanzar en el tema del bienvenido. Muy amable, gracias a ustedes. Pues antes que nada, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Para nosotros es un gusto, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, acompañarlos en esta sesión. Veo que hay mucha gente conocida, algunos son de presidentes, maestros, y sobre todo estar aquí en mi segunda casa. Hemos estado en algunas ocasiones, tanto que les han dado de bienvenidísimo nivel. No soy de Toluca, no les digo de ti cómo soy, los jugadores de chicas, pero estamos aquí con mucho gusto participando. Si bajamos un poco de la luz, no se puede, ¿no? Bueno, no sé, me encontré no es fácil, para no tapar. El tema que nos toca comentar el día de hoy se llama síndrome intestino irritable postinfeccioso. Entonces, vamos a ver la importancia del tema. A ver si amigo. Hace afortunadamente aproximadamente como 15, 20 años empecé a dedicarme a la medicina legal. Vimos un vacío, un hueco entre la asesoría que presentaban los abogados, los jueces, y que desafortunadamente los médicos desconocíamos los aspectos del tipo médico legal. Entonces también me dedico a este tipo de conferencias porque es importante que en los momentos en que es demandado un médico no sabemos qué hacer y sobre todo siempre tenemos que perder, porque llega un momento en que somos encarcelados y mientras empieza la investigación, pues son días difíciles para cualquiera de nosotros. También pongo sus órdenes, manejo de la Academia Mexicana de Pediatría, capítulo de salud y de derecho. Es el conflicto de intereses, no hay ningún conflicto de interés, me apego estrictamente, la gente me conoce, a lo que dicen las guías de Spagan del 2014, Roma 3 en el aspecto de la cientología, agradecimiento al académico doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, que le agradecemos que nos haya invitado, y sobre todo vamos a hablar un poco del síndrome intestino irritable postinfeccioso. Entonces van a ver la presentación de algunas imágenes militares, y ahorita vamos a ver por qué. Tuve la oportunidad de estudiar primaria y secundaria en una escuela militarizada del estado de Hidalgo, primeramente en Pachuca, y entonces tengo cierta formación militar. Algunos de mis alumnos fueron residentes de Federico Gómez y sabían cómo nos tratábamos. Bueno, entonces, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de leer el libro del doctor Madrazo de Gastroenterología y Nutrición del 2013, ustedes van a revisar el capítulo 39, que se refiere al síndrome de intestino irritable. Así se llama el capítulo, síndrome de intestino irritable. Pero entonces, si damos vuelta a la página, reza de esta manera. No es infrecuente que el síndrome de intestino irritable se haga presente tiempo después de un episodio de diarrea infecciosa. Entonces, aquí son 5 interrogantes que les traigo a todos ustedes. 1. ¿Qué tan frecuente va a ser entonces el síndrome de intestino irritable postinfeccioso? Eso nos dice el libro. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan frecuente es? Segunda pregunta, ¿qué tiempo después de una gastroenteritis se llega a presentar? Segundo interrogante para ustedes. La tercera, ¿cuál es el cuadro clínico, la frecuencia y sobre todo las manifestaciones clínicas y tratamiento que se le da al síndrome de intestino irritable postinfeccioso? La Organización Mundial de la Salud nos dice, si hay aquí algún actuario, algún contador para que me ayude ahorita con las cifras, se lo voy a agradecer. La Organización Mundial de la Salud dice que de 2 a 4 billones, fíjense, billones de casos en el mundo se presentan por
gastroenteritis, o sea, diarrea aguda. Al doctor Amatale le pedí el 30% de 2.4 millones, ¿cuánto sería? 1.2 billones de pacientes con síndrome de intestino irritable o infeccioso. Alguien dijo de este lado, es mucho. Entonces, precisamente por eso es el interés de esta plática. Más que hablarles de síndrome de intestino irritable, que ustedes lo pueden manejar muy bien en su consultorio, cuando yo vi esto en el libro del doctor Madrazo, empecé a estudiar la frecuencia, el cuadro clínico, cuáles son los factores de riesgo y qué sucede con aquel paciente que ustedes ven en su consultorio con un cuadro diarreico y que posteriormente empieza nuevamente con síntomas de diarrea aguda y síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Vean, hablar de historia es conocer qué han hecho nuestros antepasados. Y entonces aquí me voy a remitir algunos aspectos de la historia de la medicina militar. En 1812, William Powell, un autor inglés, un médico inglés, hace la primera descripción del síndrome de intestino irritable y probablemente, como se basó en 4 pacientes del sexo femenino, de ahí se pensó años después que el síndrome de intestino irritable se presentaba con mayor frecuencia en ¿quiénes? En las mujeres. Quizás por esta primera descripción. Pero posteriormente este tipo de pacientes del sexo femenino tenían desórdenes gastrointestinales, tenían distensión, diarrea y sobre todo flatulencias. Él lo denominó síndrome de intestino irritable como tal. Posteriormente, de 1939 a 1945, se desarrolla un capítulo durante 6 años que marca la historia en todo el mundo. Una guerra en la cual dura 6 años, participan más de 60 o 70 países. México participa en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo, entonces empezamos a conocer aquí la medicina de guerra, el intestino de guerra. Entonces aquí vemos que Alemania, dirigida por ¿quién? Por Adolfo Hitler. Italia, por un fascista llamado Benito Mussolini, y por Japón, el emperador Hirohito. Hay que recordar un poco en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, que en ese momento se castiga mucho a Alemania. Entonces, en un intento de represalia, se rompe el Tratado de Versalles, y entonces empieza Alemania a tener toda esa filosofía de tratar de vengarse, tratar de superarse, y tratar a Adolfo Hitler con todas sus huestes de dominar todo el mundo. Y entonces los aliados empiezan con Francia, con Inglaterra, con Rusia, y sobre todo con un gran aliado, que fue Estados Unidos de Norteamérica. Es importante que nosotros recordemos esto, porque, insisto, son 6 años, múltiples batallas, y vean todo tipo de patologías que se llegaron a presentar. Desde desórdenes mentales, porque entraban jóvenes muy recientes al ejército, no había un entrenamiento en ese momento por la premura, patología digestiva, anginas, diarreas, neumonías, vías urinarias, etc. Y vean, termina la guerra, pero empiezan a presentarse ahí los médicos, los cirujanos de guerra, a notar que pacientes militares que tenían cuadros de disentería amibiana, posteriormente volvían a tener diarrea y empezaban con manifestaciones de tipo abdominal, con distensión, diarrea, flatulencia y sobre todo molestias que les impedían cargar el armamento. Y entonces Stewart publica en el British Medical Journal aquellos pacientes de colitis por disentérica amibiana en militares de lejano y medio oriente. Pues vamos a ver que la guerra no se presentó únicamente en Europa, sino en otras partes del mundo. Y vean, de 1950 a 1962 pasan 12 años. En este momento el autor Truelove y sus colaboradores describen los primeros 130 casos en quienes, en militares, tropas británicas que estaban luchando en el famoso Afrika Korps. ¿Y quién era el enemigo en Afrika Korps? El general Rommel. ¿Sí? Entonces estamos hablando de gente que era muy valiente, que tiene un lugar en la historia, y es por eso que se los traigo el día de hoy. Vean, entonces, 1962 se escribe más o menos el síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Pero fíjense, con este tipo de patología que ustedes manejan a diario, vemos que pasan cerca de 30 años
para que este autor, en 1994, McKendrick, describa de un manifiesto de 38 pacientes con salmonela. Él empieza a darse cuenta que aquellos pacientes que habían cursado con un cuadro intestinal, en este caso se dio salmonela, desarrollaban, aquí dice, del episodio agudo a la molestia crónica. Entonces, ustedes lo van a ver en su consultorio, aquel niño de 4, 5, 6 años de edad que tiene una diarrea y en cierto tiempo va a tener nuevamente manifestaciones de diarrea. Entonces, va a decir la señora, oiga, doctor, le pagué la consulta aquí en el PT, carísimo me cobró, porque dice que es una zona difícil, y le volví a dar diarrea a mi hijo, y usted le dio antibiótico. Entonces, volvemos al interrogatorio. ¿Estuvo bien que le haya dado antibiótico a ese paciente o no? Entonces, aquí empieza la discusión. ¿Cuándo dar un antibiótico a una diarrea y cuándo no? En 1997, Robin Spiller, un médico inglés, empieza a describir los factores de riesgo para este tipo de patología. Entonces, todo para que yo venga a decirles esta conferencia, tuve que revisar distintas literaturas, distintas referencias. Los factores de riesgo que vamos a ver ahorita, y hasta 2017, Lane describe en la revista Gastroenterology un metaanálisis de 45 estudios con 21,000 pacientes. ¿Qué les vengo a decir? Que este paciente, que ustedes van a ver en su consultorio con un episodio agudo, en el transcurso de meses, o inclusive 1 o 2 años, van a seguir teniendo molestias de síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Pues si nosotros nos acordamos de aquellos pacientes que vemos en nuestra consulta y que antes del primer mes regresa al consultorio con un nuevo cuadro de diarrea, ¿qué tenemos que descartar? Síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Entonces, cuando yo vi el libro de Madrazo, ¿qué frecuencia me estaba dando? Las líneas que les leí. ¿Me habló de frecuencia? ¿No? ¿Me habló qué tiempo después se presentaba esto? No. Entonces, ¿qué empezamos a revisar? ¿Cuáles eran las etiologías, los aspectos de tipo histórico? Y básicamente se desarrolla esto en soldados que asistieron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es importante que lo recordemos. Y entonces aquí vemos la frecuencia. Entonces decía el doctor Antonio Abraham, de tantos, de 2 a 4 billones, con una frecuencia del 30%, si lo puedes repetir fuerte, ¿cuánto encontraste? 1.2 billones. 1.2 billones de pacientes, tanto niños como adolescentes o pacientes de tercera edad, posterior a un cuadro de diarrea, van a tener un síndrome de intestino irritable infeccioso. Entonces, la frecuencia es poquita, son un pequeño grupo, Antonio. Son muchos. Entonces, a nivel mundial, son muchísima gente. Entonces, aquel paciente, de cada 10 pacientes que yo en el consultorio con una diarrea, de cada 10, acuérdense, 3 o 4 van a tener posteriormente un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. El inicio de la presentación, las líneas de Madrazo no me dicen a mí qué tanto se presenta. Dicen, no es infrecuente de posterior a un cuadro de diarrea. Entonces, revisando nosotros, sí, encontramos que se podía presentar aproximadamente 3 semanas después de un cuadro intestinal. Manifestaciones clínicas, lo comenté. Si ustedes recuerdan los criterios de Roma del 2006, porque estamos en el 2019, Roma 4, las manifestaciones de síndrome de intestino irritable normal se menciona dolor abdominal mínimo una vez a la semana, ¿sí? Y con antecedente de 2 o 3 meses previos. Es aquel paciente que tiene distensión, gases, puede tener alteraciones o no en los hábitos intestinales. Entonces, el síndrome de intestino irritable como tal, quitando lo infeccioso, se divide con constipación, que lo pueden ver ustedes, con diarrea, mixto, y uno que sería el cuarto tipo indefinido, y el otro subtipo que sería el de tipo infeccioso. Vean. ¿Qué sucede el 6 de junio de 1944? Es un día histórico, se acaban de hacer el aniversario. Normandía, el día de... Si a Rommel, que a su grupo de generales le hubiera hecho caso Hitler, ¿quién creen que hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial?
Alemania. Pero Hitler era como cierto personaje que ustedes conocen, desconfiado. Entonces decía, señor, por el norte de Francia, Normandía, nos pueden atacar. No creo, porque es una zona poco accesible, tengo soldados ahí. No, el presidente soy yo, pero el general soy yo. ¿Ah? Entonces, el día D me canso gaso. 5 playas son el objetivo de Normandía. Americanos, canadienses y sobre todo gente del Reino Unido. El desembarco lo hacen miles y miles de militares, tanto por vía aérea como por vía terrestre, por barcos. Entonces, imagínense ustedes esta fotografía donde está un nazi haciendo la tarea. Había condiciones de salud para este soldado. Se lavaba las manos cuando podía. Y si era sangre, pues mejor no. O sea, no había las condiciones propias para decirle lávate las manos, ocupar unas letrinas. Era muchísima gente. Imagínense un desembarco, no sé si ustedes acaban de ir a algunos médicos a Cabo San Lucas, etcétera. Te subes una barquita y te empiezas a marear. Imagínate en unas barcazas, barcos grandes militares, con olas de 2 o 3 metros, un equipo militar de 20, 30 kilos, te empieza a marear. Y te dicen, de aquí a cruzando a Paseo Toyoca, no te das cuenta, es 1 kilómetro, te vas a bajar nadando. ¿Cómo vas a nadar? Con una mochila, con tu rifle, etcétera. Entonces, todo ese tipo de patologías es la famosa medicina de guerra, que todos lo vivieron. Entonces, ahí vieron que el hospedero influía. Entonces, esto de las famosas mujeres escritas de 1812, pues extrapola básicamente a quiénes, a los varones, en situaciones de estrés. Entonces, si yo estoy en un hospital, bajo cierto régimen, bajo cierta cuestión de tensión, ¿qué voy a desarrollar? Síndrome de intestino irritable. Pero si eso se agrega la virulencia del germen, pues entonces va a dar, por mayor razón, síndrome de intestino irritable postinfeccioso. La duración del cuadro diarreico. Normalmente una diarrea, ¿cuántos días nos puede durar? 3, 4 días, se nos quita. Pero aquel paciente que dura más de 7 días, ojo, ese paciente va a tener factores de riesgo, que es lo que describió Robin Spiller, y posteriormente la gravedad de la diarrea. No es lo mismo que tenga disentería, que es una diarrea simplemente acuosa. Y el otro punto va a ser la exposición de antibióticos. En la Ciudad de México, que es donde tengo la oportunidad de trabajar, en un hospital privado, lo que son viernes, sábado y domingo, que es cuando tenemos mayor número de pacientes que llegan por fiebre, manifestaciones respiratorias y o diarrea. De cada 10 niños que llegan con diarrea a mi hospital, ¿cuántos crees habrán que les dan de antibióticos? De cada 10 les damos a 12 o 15 pacientes. Sí, les damos de más. ¿Por qué? Porque el paciente que vio el doctor Antonio Abraham le dio Bactrim, llega conmigo, le va a meter cefixime. Y llega con Víctor, le va a dar pues, inolona, aunque no crezca. Entonces, estamos ahí rompiendo nosotros, ¿qué cosa? El ecosistema, la famosa microbiota. Entonces, eso también tiene que ver. Entonces, si yo me acuerdo de los factores de riesgo, voy a ir catalogando, aquel paciente, ese 30-40%, ese punto tantos billones que dijo Antonio Abraham, que va a ser portador de este tipo de patología. Vean. Hablando, ya se han hablado mucho de los distintos laboratorios de microbiota, en que sí, si es por cesárea, etcétera, etcétera. Rápidamente, para que nosotros nos acordemos. Dentro de la fisiopatología, inflamación intestinal persistente subclínica. Entonces nos acordamos que el doctor Moreno nos dijo de la molestia aguda a la crónica. ¿Por qué? Porque va a haber un factor intestinal persistente subclínico. ¿Le va a matar el síndrome de intestino irritable infeccioso? No. Pero si ustedes ven las causas del ausentismo, dolor abdominal, estreñimiento y o diarrea, me siento mal, no voy a trabajar. Entonces se empieza a generar costos para la salud, para la empresa, etc. Cambios en la permeabilidad intestinal, empieza a haber alteraciones a ese nivel y alteraciones en la microbiota del colon. Pregunta,
¿Por qué antes cada 6 meses desparasitábamos a los niños? ¿Sí se acuerdan de eso? Ibas al centro de salud y te desparasitaban en enero, en julio y agosto. ¿Sí? Y a alguien se le ocurrió por qué cada 6 meses. Si les pregunto, a ver, vamos a investigar, dice, ¿por qué cada 6 meses? O sea, que a él se le ocurrió y por decreto cada 6 meses. Ahora, ¿qué está sucediendo? Si yo voy al centro de salud y si en un estudio, para ver si yo tengo parásitos o no, me dan metronidazol o me dan algún otro tipo de medicamento. ¿Qué crees que suceda? Estamos alterando la microbiota, porque un metronidazol sirve para infecciones por anaerobios, sirve para giardia, sirve para amiba, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a desparasitar a un paciente, tómale unos pocos. Oiga, voy a gastar más. Sí, pero de otra manera, le vas a alterar la microbiota a este paciente. Y si le metes antibiótico, pues con mayor razón. Entonces, inflamación intestinal persistente subclínica, cambios en la permeabilidad intestinal y alteraciones en la microbiota del colon. Vean. ¿Quieres que tomen la foto? Entonces, sentarles. A ver, aquí está la foto. Pásale de lado. Pásale si quieres mandar. Ahí está. Entonces, aquí hay paciente que me va al consultorio, me va a visitar. Me dicen que aquí los pediatras cobran entre 1.200 y 1.500 la consulta. Es lo que me dijeron, por eso tuve una entrevista cerrada, pregunté ese dato. Entonces, va a ver la por diarrea. Si yo no le doy un antibiótico, esa mamá cruza la calle y va a ver otro doctor. Yo no. Ok, pero si yo le sensibilizo, quizá le meto otro tipo de antibiótico, otro tipo de medicamento, y la pueda manejar, si es que se puede. Si son millennials, no se va a dejar. Se va a meter en internet para ver qué le manda. No todos los pacientes con diarrea, insisto, van a tener síndrome intestino irritable infeccioso. Pero aquellos pacientes que ya con los factores de riesgo y los antecedentes que ustedes tengan, de preferencia, hay que tomarle cultivo. Y lo que se ha visto en los metaanálisis de estas personas ha sido que principalmente parásitos, 40%, bacterias, 20%, virus como rotavirus y norovirus. Doctor, ¿un rotavirus me puede dar también síndrome intestino irritable infeccioso? Sí, con menor frecuencia. Oye, doctor, ¿una enfermedad estolítica me lo va a dar? Sí, 40% de los casos. Oye, doctor, ¿pero qué sucede con blastocisis hominis? Levante la mano cuando se le reportan a ustedes blastocisis hominis, ¿quién le da tratamiento? ¿Nadie le da tratamiento? ¿Sí le damos o no le damos? Vamos a hacer otra sesión para puro tratamiento, ¿sí? Víctor, vamos a hacer otra sesión. Bueno, entonces, aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Como comenté, factores de riesgo, el germen. Oye, pero la literatura dice que es controversial, que tú puedes tenerlo sin manifestaciones clínicas, pero sé que aquel paciente que yo reviso, desmedro, falta peso, distensión, no lo veo muy bien, no es una posición económica adecuada, sale blastocisis hominis en 3, ¿qué hago? Me doy tratamiento, pero tengo la evidencia en la mano. Pero fíjate, lo que dice yo una pediatría del 2015, esto fue lo que más me impresionó. 50% de los casos le va a ocasionar, ¿qué cosa? El antibiótico. De estos pacientes que yo les comento con diarrea, vamos a pensar en Luisito, con un cuadro de diarrea. A Luisito, ¿cuántos antibióticos creen que le metieron para su cuadro agudo de diarrea? Denme un número. No, 4 o 5 ya es mucho, si ya termina con casos cerrados. Mínimo 2. Mínimo 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese antibiótico? Con esos 2 antibióticos.
alterar toda la microbiota intestinal y generar resistencia antimicrobiana, y el 50% dice una pediatris. Entonces, si a mí me dicen, ¿a qué le tienes más miedo, Jorge? ¿A una giardia o a un antibiótico? Al antibiótico, claro que al antibiótico. Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido. Vean. 2010, la Academia Americana de Pediatría empieza a mencionar acerca de los probióticos. Y ellos dicen, para tratamiento de la gastroenteritis viral aguda y para prevenir la diarrea crónica, asociada a diarrea crónica y también diarrea asociada a antibióticos. Pero ¿qué características se le encontró en ese artículo del 2010? Aquí la pregunta para ustedes, distinguidos pediatras que nos acompañan esta noche. ¿Cuándo dar para un paciente con diarrea? Pregunta de examen, de consejos de verificación. Un niño con diarrea, ¿le voy a dar un antidiarreico o le voy a dar un probiótico? ¿Perdón? Probiótico, los patrocinadores se van a enojar, amigos, ¿no? Cámbiale. ¿Qué le vamos a dar? No, pero no estamos ahí. ¿Qué le vamos a dar? ¿Probiótico o antidiarreico? Probiótico. Bueno, ya están sensibilizados. Entonces, el antidiarreico, ¿qué va a hacer? Detener el tránsito intestinal. Nada más. Acortar la diarrea, etc. Pero lo que desde el 2010 se mencionó de los probióticos es que acortaban el curso de la enfermedad, acortas los días de enfermedad, mejoras la sintomatología y sobre todo estimulas o mejoras el sistema inmune de la mucosa y los propios mecanismos del microbioma. Entonces empiezan a notarse puntos a favor de los probióticos, lo cual resulta en una eliminación rápida de patógenos y sanado a la mucosa. Estamos hablando del 2010. Entonces, cada laboratorio nos va a invitar, el tercer jueves de cada mes, a una conferencia de probióticos. Cuando me dijeron que era probiótico, dije, yo soy el probiótico. Hablar de intestino irritable, posinfeccioso, en el cual algunos probióticos pueden ser de utilidad, pero es distinto, porque todo está sustentado. Entonces, vean, principales bacterias de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium utilizados. Van a haber muchos. Entonces vamos a ver de los lactobacilos, el L. ramusus GG. Las iniciales de GG son de los investigadores de Boston, ¿sí? Que le pusieron a su probiótico su nombre. Reuterio, ustedes lo conocen muy bien para cólico infantil, Lactaro, IBS, para problema de síndrome de intestino irritable, sí, componente de diarrea, así como podría ser el diferenciado. Y de los bifidobacterium tenemos Bifidum infantis, malis, brevis, dombum y adolescentes. Entonces, puede llegar cualquier laboratorio inundarnos de información acerca del probiótico. Yo aquí a su presidente le voy a dejar por una cortesía de la Escuela Florida Naval de Marina las guías de Spagan, unas guías de probióticos, ¿sí? Y otro documento para que todos ustedes lo tengan. Lo importante es que todos tengan ese tipo de información. Entonces, aquí vemos cuáles son los principales que dicen que sirven. Y nos vamos a la mención de los metaanálisis de la literatura. Y Spagan 2014 nos dice lo siguiente. Probióticos para tratamiento de la diarrea aguda. Los recomendados, evidencia, recomendación y la dosis. Esta es diapositiva, tómale foto, por favor. Entonces, podemos decir, los probióticos los dividimos en dos, bacterianos y levaduras. Y aquí empieza la sexta quinta interrogante. ¿Cuándo dar uno bacteriano y cuándo dar una levadura? Entonces, si yo me voy a la recomendación de Ramusus GG, de los autores de Boston, esta recomendación es fuerte, se va a dar de 5 a 7 días. Si me voy a la evidencia, es baja. Si me voy a Saccharomyces boulardii, la recomendación es fuerte y la evidencia es baja. Oye, doctor, pero ¿por qué me dices que una sí está muy fuerte y la otra es baja? Porque todos los estudios
ensayos clínicos no han sido de la misma cuestión a lo que se refiere del protocolo de estudio, etc. Reuteri, recomendación débil, evidencia baja, y acidófilos LB, neutro por actor, igual débil, muy baja. Entonces tenemos un Toluca Chivas, un Toluca Pumas, un Toluca América. Cuando jugaban en América, Carlos Reynoso, en el Toluca, ¿quién jugaba? Regueiro, ese era el pique. Regueiro, José Luis Regueiro y Carlos Reynoso en el América. Vean. Entonces, caso clínico. Vamos a empezar por esta mesa. ¿Vale? Cadetes de la Escuela Médico Naval, Secretaría de Marina, masculino de 23 años, cursa con un cuadro de rico acuoso, sin moco, sangre o fiebre de 4 días de evolución, recibiendo tratamiento en su hospital. ¿Qué tratamiento creen que se les ocurrió darle en el hospital naval? Antibiótico. ¿Todos estamos de acuerdo? Pues sí. Pues sí, o sea, lo primero que se nos ocurre, paciente con diarrea, antibiótico. Paciente con fiebre, antibiótico. Paciente con tos, paciente con estreñimiento, antibiótico. Me duele el dedo gordo del pie, antibiótico. Entonces, ahí es donde empezamos a estar mal. ¿Qué le puedo hacer en un hospital? Porque no es lo mismo que se lo den en el consultorio a lo que ven en el hospital. ¿Qué le puedo hacer a este carente, 23 años de edad, que puede ser el hijo? Rápidamente, un moco fecal. Leucocitos, polímeros mononucleares, etc. Pero le damos un antibiótico. ¿Cuál se les ocurre de primera intención en aquella mesa? ¿Qué antibiótico se les ocurre a esa mesa? ¿Cuál? Sulfas. Ok, pero como sé que 50-60% de resistencias, me voy a una quinolona. Pero es un carente de un 80, de dañar el cartílago de crecimiento. ¿Okay? ¿Sí saben por qué, creo que está el Cerrín por ahí en el Cerrín? ¿Por qué se mencionó lo de las quinolonas que dañaban el cartílago de crecimiento? ¿Sí saben esa historieta? Bueno, los estudios se hicieron en perros, en beagles. ¿Ustedes tienen beagles? Son los perros chiquitos, como tipo West Poppies. Entonces vio que esos perros que son bajos y son gordos, si tú le metes ese antibiótico, ¿qué le hacía a las articulaciones? Los dañaba. ¿Por qué no se lo dieron a un gran danés o un galgo? Pregunto. ¿Sí? Se lo dan a un perro que por peso y por todo lo va a dañar. Entonces dijeron, quinolonas no se las des a los niños que no crecen. Pero entonces, estudios posteriores de John Bradley en Reyes Hospital de San Diego, dice, utiliza quinolonas siempre y cuando el paciente lo requiera. Costo-beneficio, qué antibióticos ha tomado de forma previa, etc. Entonces a mi carente le dan antibiótico. Regresa a los 21 días, doctor Moreno, jefe. Traigo diarrea acuosa activa, mismas características. ¿Cuáles? Sin moco, sangre o fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Diarrea centriforme? ¿Diarrea prolongada? ¿Diarrea por antibióticos? Puede ser. ¿Síndrome intestinal irritable posinfeccioso? Entonces, lo más probable es que sea. ¿Sí? Ok. El síndrome intestinal irritable posinfeccioso cursa con diarrea acuosa y dolor abdominal. Dice, distensión abdominal y dolor. Entonces, cuando el paciente les llegue con el famoso día D, nos vamos a acordar de las 3 Ds. ¿Cuándo fue el desembarco en Normandía? 6 de junio 44. Entonces, el famoso día D. Operación Overlord. ¿Ok? Diarrea, día D. Dolor abdominal y distensión abdominal. Entonces, cuando yo veo a una doctora de dientes, no residente, o un doctor que esté incómodo, le digo, es que estás mal sentado, no tienes intestino irritable, estás mal sentado. Entonces ya se acomodan, ya no están distendidos.
distensión abdominal y dolor, estreñimiento y meteorismo, todas las anteriores, solo A y C. Todas las anteriores. Ustedes ya vieron a la plática, pues. Los factores de riesgo que escribió Robin Spiegel, médico inglés, para padecerlo: historia de cuadro diarreico mayor a 7 días, virulencia del germen. Pregunta de examen: de los gérmenes que con mayor frecuencia me van a haciendo irritables son los 40% de los casos. Y si hablara de fármacos, serían los antibióticos, 50% de los casos. Gravedad de la enfermedad: el cadete llegó acuoso, sin moco, sin sangre y sin fiebre. Escenario B: cadete de 23 años de edad, moco, sangre, pujo, tenesmo, siente que se muere. ¿Qué tiene? Síndrome de disentériforme. Gravedad de la diarrea, exposición a antibióticos o todas las anteriores. Todas las anteriores, correcto. El tratamiento del síndrome de intestino irritable postinfeccioso con diarrea incluye dieta normal. ¿Sí? ¿El niño que les llega a ustedes con diarrea le quita el seno materno? No. Sí, con el seno materno. Entonces acá. Si el niño tiene 4 años de edad, todos lo decimos como emperador Hirohito. Caldito, de pollito, ¿sí? Pistecito, ¿sí o no? Tortillita, pancito, papita. Entonces la dieta tiene que ser prácticamente normal. Oiga, doctor, pero explíqueme qué es una dieta normal. Digo, ¿cuántas veces usted al día o a la semana come suadero? No como suadero, ¿cuánto le va a dar suadero? ¿Cuántas veces le va a dar carnitas o chicharrón? No le doy, bueno, pues eso no se lo va a dar. ¿Cuánto chile le pone? No le doy, pues eso no le va a dar. Entonces, lo que usted le pone es casi lo que le va a dar. Olvídese de todo lo demás. Solución de hidratación oral, 60 miliequivalentes y antidiarreico. Dicen no, y acá dicen sí. Probióticos LGG, Saccharomyces boulardii, antibiótico específico. Solución de hidratación oral, 90 miliequivalentes y antibiótico. Solo A, B y C son correctos. Me dirijo a la mesa principal, mesa de honor, por ejemplo. ¿Por qué en los centros de salud, esa es pregunta, por qué en los centros de salud que dan una solución oral con 90 miliequivalentes de sodio? ¿Por qué? Cuando las guías les pagan, las guías a nivel mundial, es decir, que tienen que ser de 60 miliequivalentes. Se los dejo de tarea. ¿Sí? Cuestión administrativa, pero entonces no estamos haciendo las cosas bien. ¿Ok? Entonces, si mi paciente tuviera diarrea, entonces sí la solución tiene que ser de 90. Pero si es una diarrea por virus o por otro tipo de germen, la solución tiene que ser de 60 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? Entonces, solo A, B y C. Aquí dice, la B dice solución de hidratación oral 60 y antidiarreico. Entonces, hay que checar, porque una de las cuestiones que fíjense, todo el mundo hace ratito les pregunté, ¿qué prefieren, antidiarreico o probiótico? ¿Qué dijeron ustedes? Bueno, soy mamá millennial, soy papá millennial. Yo tengo 65 años de edad, me voy a poner 25, doctor. Ejecutivo aquí de Santa Fe. Sí, buen nivel. Oiga, doctor, usted me está mandando un suplemento alimenticio. ¿Sí? ¿Esto le va a quitar la diarrea a mi hijo? Pregunta, me está cobrando 1,500 pesos. Y dice suplemento alimenticio. ¿Qué le vamos a decir? Labor de convencimiento, porque esa señora, ese papá, se va a meter a internet y a ver si es un suplemento alimenticio. Que uno es principiótico, probiótico, y postbiótico y posantibiótico. Dice qué tantos bióticos dice. Entonces, tener mucho cuidado con eso, y en el momento que ustedes lo reciben, decirle, señora, no te preocupes, dice suplemento alimenticio, porque va a hacer que tu niño crezca. ¿Sí o no? ¿No te la compran o no? Te la compran, marketing, ¿no? Vas
créanme que a mí me hablan, me dicen, doctor, usted me mandó un suplemento alimenticio y le pagué carísima la consulta, y aparte no me dio recibo. Es que mi secretario está de incapacidad. Hay que saber que contestar rápido. Bueno, entonces, digo, señora, no se preocupe, dele el medicamento, espérese 3 o 4 días y se le va a quitar. Oye, pero es mucho tiempo, muchos pañales, se le va a quitar. Téngame paciencia. Milagros no hago. Y entonces aquí nos vamos a cuál. Solo A, B y C. ¿Sí? Dieta normal, solución de hidratación de 60, puede darse un antidiarreico, probióticos LGG, SD, antibiótico específico, pudiera ser. ¿Cuándo voy a dar el antibiótico específico? Cuando tengo un coprocultivo, un poco parasitoscópico, que me está diciendo que tengo una giardia, que tengo una viva, que tengo Trichinella spiralis, entonces ahí sí. Pero si me reportan Klebsiella, neumonía en el coprocultivo, métele triple antibiótico porque mi abuelita se murió de entonces, por eso dice antibiótico específico, hay que tener mucho cuidado con eso. Hidratación oral de 90, que quedó esa mesa de resolverme, porque damos 90 y no 60 de un antibiótico que no le vamos a dar. Solo A, B y C. Estamos terminando para la cena, que me dijeron que era buenísimo. Aquí vamos a ver si es cierto. Conclusiones. ¿Qué les voy a concluir el día de hoy? Recuerden los elementos actuales de la asistencia salud. Víctor se va a quedar con las guías de Spagan, las guías de probióticos y otra guía acerca del manejo de los pacientes manejados por probióticos. No se confíe, identifique al huésped, no a la evacuación. Muy común que las señoras los manden por base de evacuación a la hora que yo estoy cenando aquí en el doctor. Necesitas. Cuélalo. Pruébelo. ¿Qué tiene mi hijo? Mi vecino que acaba de entrar a la sala propedéutico dice que puede ser una bacteria mortal. ¿Así es? Entonces, no recite por teléfono medicina legal, otra una conferencia medicina legal. Entonces, ¿por qué les digo que no se basen en la evacuación? Porque la mamá quiere que de acuerdo a la caca le digas qué germen es que le vas a dar. Lo que tengo que hacer yo como pediatra es revisar a quién, al niño Víctor, a la niña María Luisa, a la adolescente Margarita, etc. ¿Se entiende? Lo revisaron en este caso al marino, no a la evacuación, no al sargazo. La terapia de erección oral es fundamental de 60 miliequivalentes. Existen probióticos avalados, existen muchos, pero Spagan me dice 2. Una levadura, un bacteriano, que viene siendo Lactobacillus rhamnosus GG. Léalas y pone su propia experiencia. Los profesores o los speakers venimos a darles lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros estamos manejando. Pero ¿quién mejor que ustedes, que leyendo con la información que le bajara Víctor, lo puedan analizar y puedan decir que esta información es de utilidad? Vean. Entonces, posterior a una gastroenteritis aguda, me voy a acordar de los factores de riesgo de Robin, y dice, por la presencia de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, modificaciones, lo comentamos, a nivel de la microbiota intestinal, alteraciones en la motilidad intestinal, paciente con diarrea. Hay alteraciones a nivel de hipersensibilidad visceral, por eso el paciente tiene dolor, distensión, diarrea. Producción excesiva de gas. Entonces, aconseja el uso de probióticos específicos LGG, en este caso, para el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Síndrome de intestino irritable sin el componente postinfeccioso, entonces ahí entran implantado, Pediococcus, etcétera, que son tratamientos que puedes dar por 28 días o inclusive por más tiempo. Pero cuando es el síndrome de intestino irritable, más o menos sin componente de diarrea. Síndrome de intestino irritable con estreñimiento es cuando se agrega la fibra. ¿Okay? Y cuando es indeterminado, pues así es un volado a la cual das, ¿verdad? Hoy mando este, hoy mando el otro, etc. Terminamos.
Esta diapositiva me gustó mucho. Dice, cuando te sientas solo, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo y significa ese mundo para ellos. Qué romántico. Una chocada. Imagínate suplementarle a los navales. Entonces les digo, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo que significa ese mundo para ellos. ¿Qué hago yo? ¿Sí? Si mi niño se suelta la panza y le doy un antibiótico. O sea, estoy alterando todo el ecosistema, todo lo que les han dicho los doctores. Las únicas indicaciones que se da antibiótico, de acuerdo a las guías del Journal de Travel Medicine, es diarrea del viajero. El paciente que viene de Estados Unidos a Toluca o cualquier otro lugar le da diarrea, ahí se justifica el antibiótico. Eso lo dicen las guías, desde quinolonas, cefalosporinas, medicina, etc. Pero fuera de eso, por razón nacional, niños que nosotros vemos en el consultorio que es medicina del viajero, tenemos que ser muy cautos en ese tratamiento. Y con esta última diapositiva, les doy las gracias. ¿Sí? Todo lo que se ha hecho acerca de los médicos navales, amigos de verdad, dice, son los que nunca te dejan solo a pesar de todo lo que llega a suceder. ¿Ok? Entonces fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que era más fácil que mataran a dos, a que mataran a uno y el otro se echara a correr. Es cierto, lo han visto en la película de Liberan al soldado Ryan, etc. Decían, aquí nos quedamos todos, o todos salimos. ¿Ok? Entonces, con esta diapositiva me despido de ustedes. Si hay dudas o preguntas, espero que mis datos y los de ustedes correspondan. ¿Sí? Si no, nos hacemos una asamblea para poder determinar quién tiene la razón. Víctor, les agradezco mucho a ustedes su atención, disfruten sus alimentos y que Dios los bendiga. Vale. ¿Tenemos algunos minutos para